Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Ese es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, te damos gracias porque nos permite, Señor, nuevamente estar delante de tu presencia para comunicar un mensaje al corazón. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido y bautiza en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia, veamos lo que nos dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? El Señor Jesús, en la oración del Padre Nuestro, capítulo 6, verso 10, en esta oración decía: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña que es importante conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, centrarnos en la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Juan, en el primer verso que leímos, ahí nos dice y nos da el consejo. Pero qué tan importante es conocer los espíritus. Conocer los espíritus, porque hay espíritus buenos y espíritus malos. Y es importante, Juan allí aconseja que no creamos a todo espíritu, sino que tengamos discernimiento, discreción, para conocer los espíritus. Y allí explica el apóstol Juan, porque falsos profetas han salido por el mundo. Si pedimos algo al Señor, tenemos que saber si estamos dentro de la voluntad de Dios. El apóstol Juan en su primer carta, capítulo 5, verso 14, dice:
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos la tendencia, los seres humanos, aún los cristianos, de pedir diferentes cosas en la vida, sin antes investigar, sin antes preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Es importante, por eso el tema de la enseñanza le hemos titulado ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La palabra del Señor, ¿cómo nos enseña cómo identificar la voluntad de Dios de lo que pedimos, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer y lo que le estamos pidiendo al Señor? El apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, mire usted las palabras como son explícitas, y el apóstol lo explica. Dice, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo de buen hombre, todo lo que tenga virtud de Dios, en esto pensar y esto hacer. Esta explicación que da Pablo a los filipenses le pone un círculo a la vida. Y estas cosas que están explicadas aquí en el capítulo 4, verso 8, nos explica que si le ponemos un círculo, cualquier cosa que pidamos, cosas que queremos o que estamos haciendo, de vez en cuando ponerle un círculo y examinarlo. ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? Hay ocasiones que los cristianos, el ser humano, nos proponemos hacer cosas sin investigar, sin preguntarnos si es voluntad de Dios. ¿Cuántas veces emprendemos proyectos, planes, y nos salen mal, y nos resulta mal? Sencillamente porque no era la voluntad de Dios. Comenzamos a caminar, emprender un camino, y nos resultó mal, porque no nos preguntamos, no pusimos las cosas en las manos del Señor, no pedimos la dirección del Señor. Y esta explicación de Pablo a los filipenses está muy claro. Cualquier proyecto, cualquier plan que usted tenga en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en su ministerio, hay que tomar en cuenta el consejo que Pablo da a los filipenses. Pero hay maneras como Dios nos puede capacitar para tener espíritu de discernimiento, espíritu de discreción y cómo conocer la voluntad de Dios. Mire usted, el Salmo capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo equiparnos de una armadura espiritual para poder tener discernimiento, discreción
Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 1, verso 2 de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú y yo nos concretamos y nos dedicamos a la meditación de la palabra del Señor, Dios nos va a capacitar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder conocer, discernir, tener discreción, como Juan lo explica en el primer verso que leímos, de la primera de Juan 4:1. Probad los espíritus, si son de Dios o no. Y la única manera es que tú te capacites mediante la palabra del Señor. La palabra del Señor nos fortalece, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da espíritu de discernimiento para poder conocer el camino, conocer las obras, las cosas que hay en la vida, las cosas que tú y yo emprendemos a diario, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Si tú tomas tiempo para meditar en la palabra del Señor, así como lo hacía el salmista, en su ley medita de día y de noche. Te da sabiduría, te da poder, te da inteligencia, para que tú y yo tengamos esa capacidad para discernir, conocer los espíritus. Y la palabra de Dios te capacita. El Señor Jesús en Juan 5:39, así dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo el Señor. Necesitamos, como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, hablar con Dios en oración, cada día, orar sin cesar. Ese fue el mensaje que el Señor Jesús le daba a sus discípulos a diario. Orar sin cesar, para que no entréis en tentación. Cuando tú estás orando, cuando tú oras en la mañana, oras en la noche, oras durante el día, como dice la palabra del Señor, orar sin cesar, a toda hora del día, a toda hora de la noche. El Señor te da una dimensión y puedes ver las cosas que el ojo no puede ver. Así es. Pero cuando nos dedicamos a la oración, el Señor Jesús, note usted la vida que Jesús pasaba en su ministerio. Dice la Escritura que Jesús pasaba las noches en oración, para enseñarnos, para enseñarle a sus discípulos que necesitaban el poder, la fuerza, el espíritu, la dimensión espiritual
para poder discernir, para poder distinguir, para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Meditando en la palabra a diario. Dedicarnos a una vida de oración constantemente. Por eso allí la Escritura en Lucas capítulo 18, el Señor nos presenta ese mensaje. Y el Señor les presentó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Equiparnos con la palabra, con la oración, continuamente. Para que estés apercibido de conocer la voluntad de Dios. Cuando estás en oración, en ruego, en súplica, allí está el Señor a través de su Espíritu Santo venir a revelarte. Y puedes conocer las cosas ocultas, las cosas que no se ven. 1 Corintios 2:9. Porque cosas que ojo no ha visto, ni oreja ha oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú te dedicas a la oración? Allí el Señor te va a revelar. Te abre el entendimiento. Vas a conocer las cosas ocultas, la sabiduría oculta, la sabiduría que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le temen, para los que le sirven en espíritu y en verdad. Esto es la forma. ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? Hay otra escritura en el capítulo 1 del profeta Joel, versículo 4, versículo 14. El Señor le ordenó, le mandó, le dio un mensaje al profeta para que aconsejara a los sacerdotes, a los ministros de Dios, al pueblo de Dios. Y usted y tú y yo nos vamos a dar cuenta, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Lee la escritura del capítulo 1 del profeta Joel. El Señor vio que la necesidad del pueblo de Dios era que estuviera orando y orando y orando. Si Dios contesta, ora. Si Dios nos contesta, ora. Se tarda en contestar, sigue orando, sigue orando. Que tengas tú una experiencia como el patriarca Jacob. El patriarca Jacob era un luchador, uno que luchaba en oración, clamaba a Dios. Y aquella noche se le apareció un ángel y luchó con el ángel. Y el ángel le decía, suéltame, Jacob, suéltame. Pero Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, luchaba por una bendición. Cuando nació, siguió luchando por una bendición. Cuando se encontró con aquel ángel, comenzó a luchar con él. Y el ángel le decía, ya raya el alba, está amaneciendo, suéltame. Pero Jacob le declaró estas palabras: no te suelto. No te suelto si no me bendices. Cuando tú y yo nos ponemos en oración y en ayuno,
Estamos luchando. No dejes de orar. No dejes de ayunar. Sigue clamando. Sigue suplicando. No se le da órdenes a Dios. Se le suplica. Señor, tengo mi súplica. Por favor, escúchame. Escúchame, Señor. Contéstame, Señor, que sea hecha tu voluntad. Pero yo no te suelto si no me bendices. Qué terquedad del patriarca Jacob. Luchó por una bendición y le dijo al ángel, no te suelto si no me bendices. Si tú y yo nos damos cuenta en Mateo capítulo 17, versículo 21, hay ocasiones que no solamente tú y yo necesitamos ponernos en oración. Hay en ocasiones la necesidad de ponernos en ayuno. Sacrificar este cuerpo. Sacrificar nuestra alma. Cuando estás en ayuno, tú te transportas más cerca a la presencia del Señor, porque mediante el ayuno fortaleces tu espíritu. Mediante el ayuno crece la fe en el nombre del Señor y el cuerpo disminuye. Y el cuerpo no tiene control, sino que el espíritu, el hombre interior, se fortalece, se levanta. Y allí el Señor, en el Evangelio de Mateo 17, 21, hace la aclaración. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos le llevaron a los discípulos a un hombre que tenía malos espíritus? Y ellos no lo pudieron arrojar. No lo pudieron liberar. No lo pudieron sanar. Vino su familia y se lo trajeron al Señor. Señor, aquí te traemos a mi hijo. Mira, Señor, esta situación. Te lo llevé a tus discípulos, pero ellos no pudieron liberarlo, sanarlo. Oh, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque esta clase de espíritu no sale sino por oración y ayuno. Hay cosas en la vida del cristiano que nos enfrentamos a circunstancias difíciles en la vida que necesitamos fortalecernos mediante oración y ayuno, porque hay cosas que solamente por oración y ayuno puede ser liberada la persona, puede ser sanada la persona, puede tener la victoria el cristiano. Solo hay cosas que solamente por oración y ayuno. Dedíquese a la oración y al ayuno y sírvale al Señor. Dios te va a contestar. Es una posesión demoníaca, sale. Por alguna enfermedad, Señor la puede contestar. Siempre reconociendo que sea hecha la voluntad de Dios. Hay ocasiones que estamos pidiendo cosas que no es la voluntad de Dios. Yo tuve la experiencia de estar en una casa de un pastor. La esposa del pastor estaba muy grave, muy enferma. Venían hermanos, oraban por ella. La congregación oraba por ella. Ministros oraban por ella. Y viene un evangelista. Después de varias semanas de estar muy grave la hermana. Y les dice a la congregación y le dice a la familia: hermanos, la oración no va a ser por sanidad de esta hermana. Vamos a pedirle al Señor: Señor,
sea hecha tu voluntad en esta tu sierva. Esa va a ser nuestra oración. Y vamos a estarle dando gracias porque Dios ya contestó. Comenzamos a orar y el pueblo de Dios comenzó a orar y la familia comenzó a orar. Antes de que se despidiera el evangelista, la hermana entregó su espíritu y fue a descansar con el Señor. Se quitó de sufrir. En todo caso, en todo tiempo, recuerda y recordemos cómo conocer la voluntad de Dios. Meditación en la palabra, oración y ayuno. Y decirle, Señor, sea hecha tu voluntad. Mi buen Dios y Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te suplico que extiendas tu mano sanadora sobre los enfermos que están en el hospital, en el asilo de ancianos, están en su casa. Extiende tu mano sanadora, por favor, Señor. Sana al enfermo. Da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Aquella persona que se encuentra en la cárcel, en la prisión, aquel que está encadenado por los vicios. Señor, quiebra toda cadena de vicio y maldición que viene en las familias y en los matrimonios. En el poderoso nombre de Jesús hay salvación, sanidad, liberación, en el nombre de Jesús. Le invitamos cordialmente, le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Asiste, ven a los servicios que tenemos los domingos a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Los martes tenemos estudio a las 6 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Si necesitas una visita, necesitas hacer una llamada, hazlo con gusto. Nuestro teléfono, 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. El domicilio, 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Teléfono, área 210-364-0913. Recuerda las palabras que están escritas en la palabra del Señor. Jesucristo te ama y Jesucristo te ama. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te